para, bueno, ahora que estamos grabando, les proponemos un pequeño ejercicio de respiración como para hacernos presentes y soltar un poco los pensamientos que traemos de afuera, del resto del día y poder conectarnos con esta sesión que hoy nos encuentra. Así que le paso la palabra a mi compañera Camila, quien nos va a guiar con su bella voz, así nos vamos relajando. Perfecto. Bueno, gracias a todas, todes, a todos los que están aquí. Vamos a hacer un ejercicio de respiración como para sintonizarnos con la sesión y continuamos con las exponentes, las ponentes. Entonces, les vamos a invitar a que se acomoden, si quieren apagar las cámaras, ubiquen sus pies en el suelo y se acomodan, se sienten ahí bien seguras. Vamos a hacer la ubicación retoño, entonces en un lugar cómodo y seguro donde se sientan bien para observar cómo están todos acá. Ponen esos, se enraizan, entonces sus pies en el suelo, si se pueden retirar los zapatos y hacen parte del entorno. Vamos integrando qué es lo que suena a nuestro alrededor, cómo nos sentimos, a qué huele, si hay mucho ruido, si es molesto o no. Vamos cerrando los ojos y comenzando a respirar. Lo vamos a hacer en tres tiempitos. Inhalamos profundo, sentimos cómo ingresa el aire por nuestro cuerpo, cómo se está moviendo, cómo pasa por el tórax y se mueve por la barriga y sueltan. Vamos a soltar un poquito el estrés del día. Es martes, inicio de semana, entonces movemos los hombros, un poquito el cuello. Suena la cabeza. Ay, va a sonar un poquito porque al estar tanto tiempo en el computador van a sonar. Vamos a mover un poquito las muñecas, los dedos hacia adentro y hacia afuera, todo suavemente. Volvemos con nuestras manos y ahora vamos a subir nuestros pies a la altura de nuestro estómago, un poquito más abajito, y vamos a respirar de nuevo. Ahí vamos a mover los pies hacia afuera, de adentro, y exhalamos profundamente todo el aire. Dejamos caer el mentón hacia el pecho, eso, moviendo suavemente el cuello hacia un lado y al otro. Y vamos a llevar las manos al pecho, agradecer este espacio, el cuerpo, la escucha, la intención de aprender, eh, eh, encontrarnos para hablar de nuestros derechos, para compartir distintos saberes y posiciones. Y lo hacemos con toda la atención y presencia. Eso vamos saltando. Así. Ponemos las manos sobre nuestras piernas. Una última inhalación. Esa es la que intencionamos que queremos aprender de este espacio, que nos esperamos y soltamos. Van abriendo lentamente los ojos, prendiendo la cámara, volviendo al espacio. Generalmente hacemos este ejercicio un poco para ubicarnos con la sesión porque siempre estamos muy frenéticos, así que eso nos permite conectar. Gracias y continuamos con la sesión, con los temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Comenzamos. Bueno, ¿tomo yo la palabra? Dale, si te parece, arranca vos y ahí después Está seguimos. hablando
Súper, Paula, gracias. Paula, ahí te presento. Ahí activo el micrófono, Paula. Acá estoy, acá estoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por la experiencia. Bueno, un poquito para poder enmarcar esta cuarta sesión, este cuarto encuentro que tenemos. Me interesaba primero que nada, darles la bienvenida a todos. Buenas tardes. Celebro que nos podamos reunir, que nos hagamos un ratito de nuestras agobiadas tareas, ya a esta altura de fin de año, con el cansancio que eso implica, con los cuerpos agotados, cómo están, nuestras mentes también, y arrancar una dinámica de la forma que lo hicimos, la verdad que mínimamente se agradece. Así que muchas gracias por eso. Bueno, mi nombre es Paula Pérez, yo soy profesora en la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, seré la moderadora de este cuarto encuentro, de esta cuarta sesión del curso de Exigibilidad de Derechos en este ciclo 2024. Bueno, cuyo desarrollo se da en el marco de lo que es la cuarta corte de la Cátedra Libre de ADEM, la Asociación por los Derechos de las Mujeres. Esto se realiza conjuntamente, como hemos visto, con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, en la Universidad Nacional de San Luis, quienes a su vez también forman parte, son parte integrante de RUDA, la Red Universitaria por el Derecho al Aborto, y en articulación con la FACEGIS, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Entendiendo entonces que este curso, que esta dinámica se organiza sobre la base de lo que ya tenemos bien en claro que es lo que implica desde la pedagogía feminista, esta instancia de formación que hacemos junto a otros está centrado principalmente en la práctica y en ese aprendizaje colectivo que podemos ir construyendo entre todos a partir de la escucha atenta y proactiva que hacemos en estos encuentros, tomando como base esas experiencias que cada una de ustedes comparten estos encuentros. Que son experiencias reales, que parten muchas veces de la vulneración de derechos y cómo esa vulneración implicó el desarrollo de cierta praxis política que posibilitó una construcción mayor, una construcción colectiva, superadora. Nos interesa en esta conversación colectiva que cada sesión, cada encuentro es, poder establecer una conversación colectiva que nos posibilite empoderarnos, pero a partir del conocimiento que podemos construir entre todos, desde aspectos legales, desde la incidencia política, que podemos llegar a tener en los diferentes espacios, que pueden ser mayores, menores, micros, pequeños cosmos, pequeños espacios de participación, pero que todos en sintonía y así en esta conversación que podemos construir entre todas y todes, posibilitan hacer un gesto político mucho mayor, como lo hemos visto históricamente. Esta instancia de encuentro también es una instancia en donde lo que necesitamos es poder comunicarnos, poder estar atentas, estar alertas, alertes respecto a cuáles son estos tiempos históricos que nos tocan vivir, que no son tiempos aciagos, son tiempos difíciles, pero que en definitiva reconocemos que es el tejido, es esta escucha atenta, es esta posibilidad de construir con otras y con otros que nos posibilitan trascender, que nos posibilitan superar esta instancia, ¿no? Y dar batalla, como lo venimos haciendo en cada uno de los espacios. Por su parte también, y me interesa poder pensar que este espacio y este encuentro en particular, esta cuarta sesión, que nos va a tener con la escucha atenta de los compañeros de Vita Activa, que es una línea de apoyo a activistas, la cual y cuya tarea es el apoyo a mujeres, a personas de la comunidad LGBTIQ+, a periodistas, activistas, a defensores de derecho de género del trabajo, de la madre tierra, de la libertad de expresión, entre otros, ¿no? En primer lugar, yo las voy a presentar y ustedes van tomando la palabra. Van a acompañarnos Camila Sánchez. Ella es investigadora senior en Vita Activa, es socióloga, especialista en políticas públicas y estudios de género. Es maestranda en antropología social, investigadora social en torno a pedagogías de paz, derechos humanos y exilio, de activistas y defensores, y posee una amplia experiencia en intervención social, atención y acompañamiento de violencias basada en género. Nos acompañará Nicole Martín. Ella es directora ejecutiva de Vita Activa,
Es periodista de investigación, feminista, tiene experiencia en liderazgo de organizaciones integrada por mujeres y personas LGTBIQ+. Está con nosotros también María Elia del Rosario Capela. Ella es abogada, doctora en ciencias sociales, integrante de APDH. Y nos acompañan también, si no logro verlo acá en las imágenes, Darío Marcelo Romero. Lo vi al comienzo, pero lo he perdido de vista. Sí, acá lo veo, Darío. Y nos acompañará también Darío. Darío, entiendo que él no forma parte de Vita Activa. Él tomará la palabra seguramente después. Así que después de que las compañeras comenten su parte, dialoguemos con ella, la presentación de Darío. Bueno, les dejo la palabra, compañeras. Muchas gracias por su participación. ¿Quién comienza? Gracias, Paula, por la presentación. Muchas gracias. Adelante vos, María Lía, así que si gustas. Dale, perfecto. Bueno, mi nombre ya lo dijeron, yo soy militante de derechos humanos tengo 51 y hace, les diría, 35, 40 años que soy militante desde la secundaria, podríamos decir. Em, la cuestión con la que quiero trabajar hoy, en base a lo que conversé con la invitación que me hicieron y desde la cual agradecemos mucho, de la Secretaría de Género y de la Secretaría Jurídica de la PDH, tiene que ver con los cuidados requeridos en estos momentos en particular para las militancias, ¿no es cierto? Para las personas, las individuas, los individuos, en este contexto en particular. Me gustaría contarles que la PDH es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es la organización histórica de derechos humanos, la segunda después de la Liga por los Derechos del Hombre, creada en 1975, el año que viene cumplimos 50 años, eh, y como se despega de la, de la fecha de creación, es una organización que se creó frente a los crímenes de la AAA en el 75 y que por supuesto tuvo muchísimo trabajo durante la última dictadura cívico-militar, empresaria, eclesiástica, ¿no es cierto? El, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene delegaciones en todo el país. De hecho, en San Luis tiene una delegación. Y hay muchas provincias en las cuales tiene más de una delegación, muy activas y que se involucran con los problemas locales de derechos humanos. Eh, la perspectiva que yo les voy a dar es bastante general, pero partimos de la base en que tenemos que poder situarla en un lugar determinado, porque cada región, cada provincia, cada localidad tiene particularidades, especificidades que hacen a la construcción política, a la construcción del poder de policía, a las formas y modalidades de persecución que reciben los defensores y militantes y militantas de derechos humanos. La verdad que en los últimos tiempos, en los últimos 10 meses en particular, 11 meses en particular, hemos tenido que volver a poner en práctica algunas cuestiones que comenzaron, algunas de ellas, o las volvimos a ver recrudecidas en el 2016 y 17, particularmente con la desaparición de Santiago Maldonado, enfocadas particularmente en eh, la infiltración, la desacreditación y la persecución de los militantes de derechos humanos y el ejercicio del derecho a la protesta y de denuncia.
Voy a tratar de ser bastante específica para no robar demasiado tiempo y dejarle tiempo a los compañeros. Eh, Hay cuestiones básicas que fueron las que compartí con Majo para que les comparta a todos, que tienen que ver con el análisis del contexto, los preparativos para participar de una marcha, cuestiones de saber quiénes vamos, cuestiones de tener números de contacto frente a situaciones que puedan llegar a requerir la inmediata, digamos, el inmediato anuncio de la policía interviniendo, llevándose personas detenidas, eh, redes de teléfonos de organizaciones o de personas que están de guardia durante los momentos de las manifestaciones a las cuales llamar y a los cuales poner en atención frente a determinadas cuestiones que pueden observarse en el mismo momento de la eh, manifestación o de la protesta. Pero todo eso requiere una preparación previa. Esto es algo de lo que van a recibir, tienen el logo de la PDH, acá están enumeradas todas estas cuestiones muy ordenaditas, no vamos a perder tiempo leyéndolas, las van a tener ustedes porque se las van a mandar. Pero sí hay cuestiones generales que me gustaría profundizar y que quedemos abiertos para discutir y preguntar todo lo que requieran o les parezca necesario. Una cuestión fundamental previa a cualquier, a la planificación o la participación en cualquier protesta o manifestación tiene que ver con un análisis general de coyuntura. Analizar quiénes van a participar, cómo, de qué manera, cuál es la perspectiva del gobierno respecto de esa manifestación del gobierno local, del gobierno nacional, quiénes van a ser las fuerzas de seguridad que van a estar interviniendo, digamos, para controlar o para tratar de contener esa manifestación o esa protesta. Todas esas cuestiones son análisis que deben hacerse previos. Otra cuestión muy importante tiene que ver con las conversaciones y las estrategias establecidas en el grupo mismo. Hay veces que grupos muy pequeños se suman a grupos más grandes. Por ejemplo, una organización no gubernamental, una organización de hecho de un barrio que se suma a militar al lado de la universidad o de un sindicato o de un organismo de derechos humanos más grande. A esto lo llamamos aliados. La conformación y confirmación de con quiénes y cómo se va a participar de esa protesta y de esa manifestación tiene que hacerse previamente. Y una cuestión muy importante es eh, dedicar un momento, dedicar un tiempo a analizar si las estrategias de protesta y de despliegue en calle o donde sea que se va a hacer la manifestación, estoy pensando en las tomas de universidades, eh, o en los bloqueos que algunas veces se hacen en algunos territorios, es si la modalidad, la estrategia de protesta, la modalidad de protesta tiene que ver de nuestros aliados, tiene que ver con nosotros, con nuestra propia organización, con nuestro propio grupo, y si nos parece aceptable como pequeño grupo o como grupo concreto seguir esas estrategias. Nos ha pasado hace muy poco en la ciudad de Buenos Aires de dos grupos de dos centros de estudiantes distintos, unos queriendo cortar la Avenida Libertador y otros diciendo no podemos hacer como primera medida un corte de una avenida a las 6 de la tarde, que es una de las avenidas principales de salida de la ciudad de Buenos Aires hacia el norte de la provincia. Entonces, estas estrategias que tienen que ver con las decisiones que toma cada uno de los grupos y que responden a los objetivos de cada uno y a las estrategias propias de cada uno de esos grupos, ponerlas en común entre los aliados y ver si
van a funcionar, si aceptamos todo, si hay acuerdo o si vamos a tener estrategias distintas. Otro caso muy específico es en que en la gran manifestación de junio, en donde hubieron cerca de 30 detenidos, que estuvieron como, algunos de ellos estuvieron hasta 3 meses detenidos en cárceles federales con la sanción de la ley Bases, ahí la estrategia de alianzas no funcionó bien porque antes de la represión policial se retiraron todos los sindicatos y quedaron en la plaza los movimientos sociales, los grupos de izquierda, personas sueltas, o sea que ahí hubo una descoordinación o una decisión. O sea, no me consta que haya sido una descoordinación o una decisión de algunos de quedarse cuando el acuerdo de Aldeades había sido retirarse. A lo que voy es que todo esto hay que pensarlo. Hay que pensarlo para protección, ¿sí? Para protección de nuestro grupo. Imagino que muchas de las personas que están acá son líderes o lideresas de algunos grupos y que esto lo van a compartir con sus compañeros. Entonces, todas estas cuestiones y ver las características específicas del grupo y todo esto, nos parece desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos algo muy importante tener en cuenta. Eh, hay dos cuestiones muy particulares que tienen que ver con dos modalidades. Una es un grupo particular al que en los últimos tiempos se está poniendo mucho ojo y es objetivo de represión y de persecución, que son las diversidades. Las diversidades están siendo perseguidas particularmente, son objeto particular de las persecuciones. Entonces también me parece que cuando forma parte de nuestros grupos de militancia o somos directamente un grupo de militancia de diversidad, hay que tener cuidados particulares respecto de cómo, dónde ir, también retirarse de los territorios de manifestación, es algo que hay que hacer con cuidado, también, bueno, eso está en los papeles que ya les compartieron, pero que tiene que ver con garantizar la tranquilidad de que todos volvemos seguros a donde tenemos que volver luego de haber participado en una protesta o una manifestación. Y otra cuestión que nos viene pasando y cada vez más, y empezó con la desaparición de Santiago Maldonado, es la cuestión de los infiltrados. Frecuentemente hay infiltrados dentro de los grupos. No es que, no es la serie, aunque también puede ser, que viene alguien a las reuniones y se hace amigo, y eso puede ser. Pero lo que está pasando mucho, y es fácil de observar si hay alguien que esté atenta a todo eso, es que alguien se pega al grupo que está protestando, que está manifestando en las calles, alguien que aparece como una más o uno más o une más, que se mezcla con todos, vieron que normalmente las manifestaciones son bastante desordenadas, bueno, aprovechan ese desorden y en algún momento esa persona descontrola la situación, o porque revolea algo, o porque pega una piña, o porque un grito, utiliza algún mecanismo para descontrolar la situación ahí alrededor. Entonces, claramente, esa situación de violencia o de descontrol es atribuida al grupo grande, ¿sí? Me ha pasado particularmente de darme cuenta que se estaba preparando esto con los grupos de atención que tenemos en las manifestaciones, ir a poner orden, digamos, a decirle quién sos, por qué estás acá, ¿verdad? Lo que hace que estas personas, en la gran mayoría de los casos, se vayan, se retiran, se quedan a un costado, se van con el grupo de fuerzas a las que pertenecen. Todo esto más porque esta misma semana la ministra de Seguridad anunció la creación de un grupo de inteligencia dentro de las fuerzas de seguridad federales, es decir, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Está prohibido por la Ley de Seguridad Interior.
Pero bueno, la ministra de Seguridad lo acaba de anunciar, con lo cual nos parece desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que no es descabellado tener todos estos cuidados. Bueno, hay muchos pormenores que podríamos profundizar, pero si les parece, circulamos la palabra y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, después retomamos. Sí, perfecto. Me meto un segundito solamente para decir algo que olvidé al comienzo y que muy bien lo respetó acá la compañera María Elie, que es tomarnos unos 15 minutitos para la exposición, para el comentario. Así después podemos habilitar la instancia de preguntas y de diálogo. Majo, sí. No sé si querés tomar la palabra. Hola, compas. No, nada, muchas gracias, María Elia. No, no sabía si es ahora o después la instancia de preguntas. Habíamos pensado hacerlo después, pero como lo Ah, prefieren hacer para que expongan para que comenten las otras compañeras y después hacemos las preguntas, si les parece. Gracias, genial. Muchas gracias también por la exposición, estuvo muy interesante. Qué lindo verte, Majo, aunque sea tu silueta. Es un gusto, la verdad, encontrarnos aquí. Ahí está, ahí te vemos, tu hermosa carita. Mua. Voy a proceder a compartir mi pantalla un poquito y hacer nuestra exposición con Cam, porque para exigir nuestros derechos, para poder protestar, un poco también pensando en las pautas que nos estuvo compartiendo María Lía, para poder organizarnos, nos queremos vivas, vives y nos queremos sanas y sanes, para poder seguir exigiendo nuestros derechos. Entonces, traemos como esta noción de los cuidados, del autocuidado y también como de su versión evolucionada, como si el autocuidado fuera un Pokémon evolucionado y se convierte en los cuidados comunitarios, en donde se trata de cuidarnos como comunidad en colectivo. No alcanza, es nuestra perspectiva, la de Vida Activa y las organizaciones que trabajamos los temas de cuidados, con cuidarse a una misma, aunque sí es muy importante, es indispensable, también tenemos que pensar en cómo nos cuidamos en colectivos. Y le paso la palabra entonces a mi compañera para que empiece con la exposición. Adelante, adelante, Cam, ya te pongo la diapositiva tuya. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias María por la explicación, por las recomendaciones. Ahí, como escucharán en mi tonada, también vengo de Colombia y justo todas estas recomendaciones de la movilización del derecho a la protesta son necesarias porque precisamente la vida de una puede estar en peligro por el derecho a la movilización, el derecho a la expresión, entonces es clave que lo sigamos charlando y que sigamos viendo diferentes maneras de cuidados. Nosotras desde Vita Activa, como ya estuvieron comentando en la introducción, somos una línea de ayuda que atiende casos de violencias digitales, estrés, cansancio crónico, burnout, depresión. Y justo quería compartirles que, como venía diciendo Nick, el autocuidado es una primera herramienta de lucha precisamente porque nosotras desde Vita tenemos una mirada regional, también atendemos casos en español, inglés, portugués, y vemos que, por ejemplo, según la ONU, el 15 y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, ¿no? Entonces es un porcentaje clave que nosotras le ponemos la lupa, comenzamos a revisar de qué manera se puede atender esas violencias y una de las primeras maneras es esto, qué prácticas podemos hacer desde las microacciones, desde nuestro bienestar, desde nuestro cuerpo, y luego qué prácticas se pueden extender, expandir de manera comunitaria. Estas estrategias se van vinculando con el cibercuidado y el cuidado colectivo que vamos a ir abordándolo. También compartirles, que justo ya lo deben saber, la OMS, por ejemplo, indica que una de cada cuatro personas padece un trastorno mental, dos tercios de esas personas no reciben atención y quienes la reciben, en su mayoría, bueno, necesitan atención profesional. Entonces,
nosotras no tenemos una atención psicológica, pero sí desde la perspectiva de cuidado, de la contención emocional y de la escucha activa. Desde allí nos paramos y desde allí es como nuestra trinchera. Pongo esto en colación para poder hablar de los autocuidados y el cuidado colectivo, también dando un contexto, porque nosotras charlamos y conversamos sobre estos temas, ya que atendemos a activistas, a periodistas, a defensoras, a mujeres académicas que están padeciendo en este momento, como decíamos, por estos tiempos frenéticos, cansancio, agoto laboral, y entonces al ser todo tan frenético e hiperproductivo, necesitamos volver a lo básico y a decir, bueno, ¿cuáles son estas primeras acciones que hay que tomar en cuenta? Y son las que venimos a abordar acá. Nos parece importante hablar del autocuidado y traemos también otro concepto de la OMS que la define como la capacidad que tienen las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener la salud, prevenir las enfermedades y hacer frente a discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud. Ahí nosotras le ponemos ahí la mirada a esa capacidad que tienen las personas, las comunidades, la sociedad, el barrio, y que también son prácticas que se pueden manejar tanto con atención profesional como sin apoyo a un profesional de la salud, sino también entendiendo cuáles son las necesidades básicas que necesitamos cubrir y cómo podemos llegar y llevar a ese bienestar, siempre dialogando con el contexto social, ¿no? Em, Vamos a hablar de tres prácticas de autocuidado que quizás pueden ser muy básicas, pero por ahí nos parecen muy importantes porque cuando dialogamos con activistas, con defensores, eh, con periodistas y personas que están trabajando para la transformación social, esto termina siendo una falencia también en su vida, ¿no? O sea, como que hay tantas luchas que se tienen que hacer y tantos cuidados si hay una triple jornada de esa persona, hijos, personas mayores, pues quizás la nutrición va a tener algunos impactos. Entonces, y por supuesto también esto en relación a las movilizaciones sociales de la protesta. Y más, por ejemplo, en momentos de movilización social. La nutrición, en este caso, nosotros comenzamos a charlarlo y a hablarlo como esta primera herramienta para continuar nuestro esfuerzo para acompañar. Y nos hacemos algunas preguntas y es como cómo nos alimentamos en momentos de movilización. Si nosotros, por ejemplo, estamos en entornos de protesta, si hay algunas prácticas que hay alrededor, posiblemente acá en Argentina hay a veces ollas comunitarias en estos espacios, hay algunas recomendaciones, frutas o alguna comida suplementaria para poder habitar y combatir esos días. Y por ahí también la pregunta que nosotros tenemos es, ¿quién prepara los alimentos y cómo alimentamos a las personas que nosotros cuidamos, a los otros? Eh, Efectivamente, vemos la nutrición como esos primeros pilares para acompañar y cuidar, y muchas veces cambian los horarios o justo por lo que sucede en ahora en Argentina, hay unos impactos con los comedores comunitarios. Entonces, en ese sentido, a nivel individual, cómo estamos llegando a cubrir esta nutrición y si nosotros estamos acompañando a otro, cómo podemos cubrir esa necesidad con los recursos que tenemos en este momento. De allí pasamos a estilo de vida. En estilo de vida es una de las miradas que tenemos desde Vida Activa, porque tiene que ver con una mirada ecléctica, un segundo elemento en donde reflexionamos que no todo nos sirve a todas. Ahí eso ya lo pasamos, perfecto. Que no todo nos sirve a todas, efectivamente a todos, a todes, pero justo en las múltiples posibilidades que hay sobre prácticas de bienestar, hay algo que nos puede funcionar en determinados momentos, ¿no? Justo hay algunas prácticas que compartimos acá, como caminar, leer, conversar, compartir las herramientas. Y cuando hablamos de estilo de vida es como cuáles son estas actividades que nosotros podemos complementar en nuestra vida laboral, en nuestra vida de cuidado, en nuestra vida con relaciones sociales, en nuestra vida de protesta, por ejemplo, al protestar, al movilizarnos, porque precisamente socava nuestros derechos, qué actividades nos pueden hacer bien después de haber tenido, no sé, una movilización larga.
cómo calmamos nuestra mente y eso cómo permite que podamos llegar a tener alguna plenitud o calma en nuestra vida. Y mientras vamos compartiendo algunos de estos elementos, les compartimos algunas preguntas que quizás pueden resonarles o pueden hacérselas a sí mismas. Y es como qué tanto tiempo al día destinamos a actividades de bienestar después de una jornada laboral, si podemos quizás salir a caminar o tener una lectura pequeña, compartirlo con alguien de nuestra casa. ¿Cuánto tiempo podemos destinar? Porque cuando estamos hablando de cuidados también hablamos que es un trabajo, que es un trabajo que es desigual y que hay personas, mujeres, que tienen esta presión, esta sobrecarga. Entonces también proponerles en esta conversación cuáles son esas herramientas que les ha servido a ustedes desde su militancia, desde sus activismos, desde su trabajo para mantener la calma. Por ejemplo, como nos compartía María Elia, desde un trabajo público que también tiene sus grandes retos, como es una persona que bajo un gobierno que puede ser, que impacta los discursos, los derechos, cuáles son estas prácticas que nos permiten dar cierto bienestar desde las microacciones. Ahí. Y la siguiente es el autocuidado emocional. Esta es como uno también de estos grandes pilares, estas grandes herramientas que utilizamos en Vita y cómo nosotros la ponemos en cuestión y la ponemos en práctica para nosotros mismos. Este cuidado emocional, lo que comenzamos a ver es la diferencia, por ejemplo, entre las emociones y los sentimientos, y las emociones son esas siguientes, esas sensaciones que nosotros tenemos de manera instintiva ante un entorno que nos permiten entender qué es lo que está pasando, que nos protegen y que nosotros con el tiempo las vamos modulando para saber cómo podemos gestionarlas y qué es lo que nos están diciendo. Algo que utilizamos también en el acompañamiento y la contención emocional es comenzar a observar y reconocer cuáles son las emociones que nos surgen, cómo podemos darle ese flujo emocional y reconocer los espacios y las personas con quienes nos podemos compartir. Vita Activa, por ejemplo, es un espacio gratuito, confidencial, anónimo, en donde las personas pueden compartir como en este momento estoy muy enojada por esta situación que está pasando en el país, porque no hay una línea de atención para mujeres, porque hay todos unos discursos de odio en las redes para aborteras o cualquier situación emocional que estemos viviendo. Entonces también estos autocuidados emocionales es comenzar a volver al cuerpo y a las emociones e ir identificándolas y compartiéndolas con quienes sintamos confianza. Ya para ir haciendo el puente, es que definitivamente este autocuidado puede ser una primera herramienta de lucha y acompañamiento, que son quizás prácticas que ustedes ya pueden tener, pueden estar por sentadas, quizás siempre las debemos elaborar y también poner en contexto, pero la pregunta es si con el autocuidado es suficiente, ¿no? Entonces ahí la siguiente slide, la siguiente presentación, lo que dice es esto, ¿no? El malestar es individual, definitivamente no. Definitivamente hablar de esto y de romper esta individualidad y este consumo exacerbado, lo que hace cada vez más es lastimarnos, tener un impacto a nuestra vida integral y lo importante y lo vital, por ejemplo, para romper esta idea de la individualidad es comenzar a pensar en deconstruir esta idea de la concepción individual capitalista de la salud mental, ¿no? O sea, no se va a solucionar simplemente por una práctica de autocuidado, sino necesitamos cuidados colectivos. Así que nosotros vamos, ya Nicole les va a ir compartiendo algunas prácticas que hacemos de cuidados colectivos, pero lo que yo les voy a compartir es un poco cuáles son estas, desde que miradas teóricas, también nos hemos ido sentando y dialogando sobre ello, ¿no? Cuando hablamos de cuidados colectivos, lo que comenzamos a pensar es que cómo hacer para romper la individualización, cómo hacemos para colectivizar nuestras experiencias, desprivatizar nuestros cuerpos y reflexionar sobre las formas en que estos contextos históricos, políticos y económicos nos permiten experimentar el mundo. Esta es una de los conceptos que utilizamos de Surpuna, sobre autocuidado y cuidados colectivos, y es la que permite, por ejemplo, que podamos tener estas conversaciones con prácticas concretas. La siguiente presentación también es otra de las citas que queremos compartirles. Es sobre Audre Lorde
ella va contando un poco cómo vivió su cáncer de mama y la manera en que pudo sanar y que pudo hacer todo el proceso a través del cuidado colectivo en un momento más o menos en los 80 90 en Estados Unidos, en donde el cáncer de mama tenía un impacto también para las mujeres por los senos, el impacto que tenía sobre los senos. Y bueno, lo que va mostrando es que de alguna manera ella dice, mis miedos eran los miedos de todas. La frasecita es, hasta el día de hoy a veces me siento como un proyecto colectivo. Tantas mujeres invirtieron en mi amor, cuidado y preocupación, y mis miedos fueron los miedos de todas. Así que también eso es algo que nosotros ponemos en práctica, también a través de los ciberactivismos, también desde este tipo de conversaciones, y es cómo nosotros podemos expandir y comenzar a practicar este trabajo colectivo. Eh, para hablar de cuidados colectivos hay que mirarlo desde un trabajo, son trabajos también, y también nosotros lo vemos desde la ética del cuidado, y es que si hablamos de toda una política de cuidado se debe politizar, colectivizar el malestar, transformar la rabia en acción política, y una de las prácticas que nosotros utilizamos, por ejemplo, tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos, con las entrevistas empáticas, también con el ciberactivismo, como compartimos algunas prácticas de cuidado estando en la movilización social. También lo hacemos ubicando los límites y ubicando de qué manera nosotros debemos saber cómo podemos apoyar y acompañar a otros. Y aquí, por último, entre las frases, les compartimos una de los conceptos que construimos desde Vita Activa y otros integrantes en un VitaFest de cuidados comunitarios, donde comenzamos a definir qué era pasar a los cuidados comunitarios, y la manera en que construimos esta definición colectiva era que estas acciones colectivas están enfocadas a mantener y mejorar la salud y el bienestar grupal mediante la construcción en comunidad de un presente y un futuro que beneficia y mejora las condiciones de vida de nuestra comunidad. Quisiera cerrar ya para darle el puente a Nicole con qué no son los cuidados comunitarios y que constantemente comenzamos a dialogarlo, a deconstruirlo. Justamente cuando somos acompañantes, activistas y tenemos determinadas actividades de activismo, lo que nos puede pasar es que hay un sacrificio y la cuestión es cómo nosotros podemos identificar hasta qué punto nuestros límites y nuestros alcances nos permiten llevar y construir algo en comunidad. Si hay una situación de incomodidad, si realmente ya está afectando hasta en nuestra salud mental, nuestro cuidado comunitario, ahí es donde no estamos ejerciendo o practicando los cuidados comunitarios. Cuando hablamos de sobre acompañar, lo hacemos también desde una visión del el acompañamiento de violencias basadas en género o el acompañamiento, por ejemplo, en momentos complejos. Y es que siempre es importante ver cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para acompañar a otras personas y poder construir entornos que realmente sean horizontales y recíprocos para no forjar relaciones de dependencia. Em, Cuando hablamos del complejo de salvadoras, hablamos de toda esta construcción teórica y toda esta construcción también de que nos han dicho que como mujeres, como personas, tenemos que lograr, como disidencias, tenemos que lograr y hacer todo y tenemos que poder ejercer nuestros trabajos como sin descanso y definitivamente el aprendizaje de esto es que cada persona tiene un punto, un anclaje de lucha desde el lugar en donde esté y que efectivamente no todos podemos hacer todo. Cuando hablamos esto de autonomía y horizontalidad, es poder fomentar esta autonomía, entendiendo y compartiendo los múltiples saberes que hay en nuestras comunidades, que hay, por ejemplo, en los ciberactivismos, que hay, por ejemplo, dentro de los activismos desde el sindicalismo. Entonces, allí es un poco lo que nosotros compartimos sobre lo que no son los cuidados comunitarios. Para darle el puente a Nicole, quisiéramos cerrar también entendiendo que, por ejemplo, un día como ayer, el 25N, el día de la eliminación contra todas las violencias, lo que nosotros comenzamos a preguntar es como, ¿cómo estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste parte? Y entendemos que hay un entramado de personas que integran esas movilizaciones y que los cuidados también significa las múltiples acciones que hay, que todas son importantes.
Por ejemplo, quienes descansaron ayer el 25N también es necesario porque son momentos agitados, quienes estuvieron haciendo activismo entre las redes, quienes salieron a las calles y quienes estuvieron acompañando y haciendo acompañamiento de defensa de derechos humanos también son importantes, por ejemplo, en el marco de la movilización. Entonces ya vamos a compartir tres prácticas concretas que nosotros hacemos sobre cuidados comunitarios. Cualquier duda, estoy ahí pendiente. Gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, adelante la compañera Nicole. Gracias, Paula. Gracias, Cam, también por toda esta introducción tan potente sobre el autocuidado y los cuidados comunitarios. Antes de pasarle la palabra a Darío y para que podamos empezar a conversar, eh, les traemos un par de prácticas muy concretas que pueden utilizar en sus colectivas, en sus organizaciones y en sus vidas profesionales y personales para poder aplicar los cuidados comunitarios. La primera es las conversaciones empáticas, que son el método que utilizamos de Vita Activa para aplicar los primeros auxilios psicológicos, que básicamente en criollo vendrían a ser como un RCP de la salud mental, un RCP que puede ser utilizado en situaciones de emergencia, por ejemplo, en una represión, de una movilización o en una situación donde hay una persona que está experimentando dolor y necesita que alguien lo acompañe en ese momento. Las conversaciones empáticas son eh, una primera ayuda psicológica para alguien que está enfrentando una crisis y se trata de escuchar de forma empática a la otra persona sin tratando de acallar como las voces del prejuicio que a veces nos pueden hablar y nos pueden decir, no sé, por ejemplo, esta persona tiene tal diagnóstico o esta persona está en estado de X, o esta persona me está mintiendo, o esta persona en realidad quiere tal, poder apagar esos pensamientos que nos aparecen y escuchar con la mente y el corazón abierto a lo que está atravesando la otra persona para apoyarla, sobre todo a reconocer sus necesidades. Es algo que parece muy sencillo y vimos también que en la definición que nos dio Cam del autocuidado, reconocer nuestras propias necesidades de nutrición, de respetar nuestro estilo de vida, de buscar nuestro bienestar, también es muy importante. Y en este intercambio, que es la conversación empática, vamos a tratar de que la otra persona se sienta en confianza para reconocer cuáles son sus necesidades, por qué las está experimentando y tome la salida o la puerta que necesita esa persona para seguir adelante. Esa salida, esa respuesta, esa estrategia, esa acción va a ser enteramente dueña la persona que está atravesando la crisis. Yo, digamos, como acompañante, en el caso de brindar una conversación empática, nunca voy a superponer lo que yo creo que es la solución a lo que la persona está experimentando, ¿no? La que la persona, porque siempre la persona es la que sabe lo que es mejor para ella. Y ahí también tiene que ver esto de no creernos las salvadoras de nadie si aplicamos los primeros auxilios psicológicos o una conversación empática, sino que somos como una pequeña muleta que está usando la persona, o un espejo, mejor dicho, para que esa persona pueda reconocer su propia muleta. Esto es lo que hacemos en la línea de ayuda de vida activa. Algunas claves. La primera es ayudar a la persona a reflexionar sobre las sensaciones que su cuerpo está expresando en ese momento. Es decir, quizás no voy a hacer tanto énfasis o no me voy a enfocar en el problema. No le voy a decir, pero ¿por qué estás así? ¿O qué fue lo que te llevó a estar así? Porque justamente ahora lo que queremos es aislar un poco a la persona del problema y volver al cuerpo, volver a la presencia de la persona para que pueda reconocer cuáles son sus necesidades y cuál es la puerta que va a querer tomar.
como, bueno, quienes hemos hecho acompañamientos también en casos de violencia de género, también conocemos mucho esto de poder fortalecer la autonomía de la persona. Nosotras no somos o sea, no queremos crear una relación dependiente con la persona, quizás otra relación dependiente, sino que queremos poder fortalecer la autonomía de la persona y darle la seguridad de que ella es la que tiene la respuesta, y ella va a tomar la decisión que la saque de ese lugar. Y en ese camino nunca va a estar sola, porque ahí estamos nosotras y nosotros para acompañar ese proceso. Se me viene un ejemplo de una represión, de una persona que esté teniendo, por ejemplo, una crisis emocional porque tiene miedo, o porque se intoxicó con los gases, o porque no encuentra a las personas con quien llegó, y tratar de en ese momento estar presente y preguntarle, si quieren, con la guía de la entrevista empática, que son estas tres preguntas que ahora voy a explicar, poder ir hacia cómo te puedo apoyar hoy. Que esa es la pregunta que es la que genera mi intervención, no antes. Las preguntas de la entrevista empática que son una guía. Nosotras, cada quien eh, la va a adaptar a su propio estilo y a su propio contexto o su propia cultura. Quizás hay una cultura donde preguntar cómo se siente tu cuerpo hoy no encaja tanto en los estándares culturales de expresión. Bueno, lo vamos a preguntar de otra manera, pero esta es la guía que nosotras proponemos, que es primero cómo estás, poder como centrarnos como un autodiagnóstico de cómo estoy. ¿Cómo está tu cuerpo? Poder ir al cuerpo, eso nos trae automáticamente al presente. ¿Cómo se siente tu panza? ¿Cómo se siente tu cabeza? ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo se sienten tus piernas? Bueno, dijiste que te sentías ansiosa. ¿Dónde está alojada esa ansiedad o cómo se expresa esa ansiedad en tu cuerpo? Poder ir al cuerpo y profundizar en lo que la persona nos va compartiendo. Y la tercera pregunta, que es como la de la acción del acompañante, es ¿cómo te puedo apoyar hoy? No imponer, no decirle a la persona, mira, vos lo que tenés que hacer porque enfrentaste violencia es esto, esto y esto, sino cómo te puedo apoyar. Y ahí si la persona, bueno, no sabe, querés que pensemos algunas opciones, estas son algunas opciones posibles, con cuál te sentís más cómoda, qué necesitas en este momento. Siempre también volviendo a lo que contaba Cam del autocuidado, buscar que las necesidades básicas estén satisfechas. Por ejemplo, no sé, una persona que está en una situación de descompostura por violencia policial. No vamos a, en el momento que está descompuesta, indicarle cómo hacer la denuncia. En ese momento tenemos que lograr que la persona se recomponga. Lo primero siempre van a ser las necesidades básicas de la persona, que la persona esté bien para poder hacer uso de sus facultades y decidir por ella misma qué hacer. También una gran herramienta que nos trae la entrevista empática y las conversaciones empáticas es reconocer que pedir ayuda es un gran acto de valentía, contrario a lo que el sistema siempre nos inculcó, que la persona que pide ayuda es una persona que es débil, o bueno, pienso, yo soy periodista, y en el periodismo muchas veces trabajamos temas muy difíciles, más quienes trabajamos temas de derechos humanos y violencias, y no se nos enseñó que podíamos pedir ayuda, que podíamos decir, estoy devastada por esta entrevista que hice, no puedo volver a leer un testimonio de violencia más. Y poder reconocer la valentía que hay en pedir ayuda, no solamente nos va a permitir alcanzar el bienestar que queremos, sino que también puede salvar vidas. Es muy importante siempre reconocer cuando alguien pide ayuda, que es muy valiente por hacerlo. Y también está bueno, porque quizás yo digo esto, pero a mí misma me cuesta pedir ayuda. Bueno, ponerme en el lugar del otro. ¿Cómo me siento yo cuando alguien viene a pedirme ayuda? Me siento validada, me siento respetada, siento que esa persona como que está valorando el aporte que yo tengo para hacerle. Bueno, de la misma manera,
Cuando yo voy a pedir ayuda a una persona, quizás esa persona se sienta valorada por mí y no va a pensar que yo soy de ninguna manera. Justamente es un acto de valentía. Otro recurso que les traemos son los límites amorosos, poder reconocer hasta acá llego, justamente en el acto de no sobreacompañar. Acá a nosotras nos gusta usar mucho una metáfora de las muletas, que se trata de que la persona que está atravesando una crisis física, emocional, eh, o sea, las personas siempre naturalmente tenemos como la habilidad de autorregularnos. Lo que pasa es que podemos estar necesitando ayuda justamente para hacerlo. Ahora, imagínense si yo dejo que una persona se cargue toda sobre mí. ¿Vieron esa cuestión de este síndrome de salvadora? De vos recostate en mí que yo te llevo, te resuelvo la vida a todos lados. Hay ahí unas sonrisas de haber sentido la sensación de querer sacar a la persona y como salvarle la vida. Bueno, nosotras como acompañantes lo que queremos es que la persona construya sus propias muletas para salir andando en sus muletas y nosotras a la par al lado. Porque si dejamos que caiga todo el peso en nosotras, no es sostenible estar para siempre ahí, sosteniendo todo el peso. Es posible que en algún momento demos un paso atrás porque tenemos que ocuparnos de nuestra vida o porque tenemos otras responsabilidades, nuestras profesiones, otros cuidados. Bueno, si nos damos un paso atrás, es posible que la persona se caiga porque cree una relación de codependencia con la persona. En cambio, el acompañamiento empático va a tratar de forjar esas muletas para que la persona pueda salir y no sienta que me necesita para cada paso. ¿No? Por ejemplo, en el caso de una situación de una represión, que la persona, bueno, yo la acompañé y después hará su denuncia si ella lo quiere y no sienta que me necesita a mí para cada paso porque yo creé una relación de dependencia desde el momento que le dije, vos no te preocupes de nada, yo respiro por vos, yo te saco de acá, yo te llevo a tu casa, yo te doy de comer en la boca, que la persona después tiene que seguir su vida y no puede, y no es sano, no ayuda que yo genere una relación de codependencia con ella. Un ejercicio también de seguridad digital, que bueno, parece como un poco colgado acá en lo que venimos hablando, pero que está bueno y es un recurso que les queremos brindar. Es un ejercicio que se llama Un día en la vida de, porque nos queremos sanas, nos queremos vivas y eso también incluye nuestra existencia en las tecnologías, en nuestros dispositivos, en las redes sociales. Y un ejercicio que les proponemos y que también pueden comunicarse con Vita Activa para que les prestemos primeros auxilios digitales, si así lo requieren, eso creo que no lo habíamos dicho. Es un ejercicio en la vida de que se basa en revisar qué plataformas habitábamos en un día común y poder ir buscando qué necesitamos para sentirnos más seguras en esas plataformas. Por ejemplo, verificamos si yo en mi día abro WhatsApp, Instagram, TikTok, Trello, Gmail, Hotmail, Google Calendar, Zoom, etcétera. ¿Cuáles de todas esas plataformas tienen una contraseña segura? Si tenemos autorización de 2 pasos, si tenemos antivirus, si tenemos un software actualizado que muchas veces también previene ciberataques. El objetivo es sentirnos más seguras. Y es el objetivo también del autocuidado y de los cuidados comunitarios. Queremos sentirnos más seguras en comunidad y en nuestras vidas. Y ya se me acabó el tiempo, pero quería cerrar diciendo que no podemos dar ninguna batalla si no estamos enteras, organizadas y también en colaboración, articuladas. Recuerden que aquí estamos, que siempre hay alguien ahí en la línea de ayuda y que siempre también alrededor de ustedes hay alguien para acompañar, caminando en horizontalidad y con independencia todos los procesos que estamos atravesando. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, compañeras de Vita Activa. La verdad que nos han dado muchísima información. María Elía, Camila, Nicole, muchas gracias. Ahora ya después de que el compañero Darío tome la palabra, vamos a abrir la instancia de comentarios, de preguntas, si les parece, si están de acuerdo, y vamos todas apuntando consultas. Bueno, Darío, te voy a presentar. Acá ya te ubico en la cámara. Bien, bueno, nos acompaña Darío Marcelo Romero Farías. Él es presidente del Congreso Nacional de la UCR Diversidad, tiene 41 años y milita en la UCR desde los 14 años. En el año 2010 fundó Collage, Recreando Realidades, desde donde impulsa y defiende en toda la provincia la ley de matrimonio igualitario y posteriormente la ley de identidad de género. En el año 2012 cofunda UCR Diversidad. Fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la provincia, desde donde impulsó la licencia por violencia de género, el proyecto de ley antidiscriminación, entre otros. En el año 2018 fue expositor en las audiencias por la legalización del aborto en Argentina, durante las audiencias en el Congreso de la Nación. Como asesor en el Consejo Deliberante creó la Oficina de Género y Diversidad. En el año 2021 inclusión laboral trans y la formación con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Es también integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, muchas gracias, Darío, y adelante. Bueno, buenas tardes, gracias Paula. Primero agradecer la invitación, la verdad que estos espacios de diálogo, de escucha en este contexto político, cultural y social que hoy nos encuentra en Argentina son muy valiosos. La verdad que escuchar a María, a Camila, a Nicola ha sido para mí un aprendizaje de un montón de cosas. Decir un poco por el tema del tema del tiempo y no extenderme mucho, es un poco avanzar pues, lo que decía María, ¿no? El tema de la protesta, eh, cómo organizar, ¿no? Yo, cuando nos organizamos con el grupo de UCR Diversidad o con Collage, teníamos dos instancias. La primera, la interna, ¿no? De cómo nosotros nos organizamos frente a la marcha, ¿no? A la protesta social, cómo generar los cuidados primero entre nosotros y nosotros y nosotras para poder ir a la marcha. ¿Esto cómo se lograba? Para ser muy rápido. Poniendo lugares de encuentro en caso de depresión, yo tenía que salir huyendo rápidamente de la marcha, poner lugares de encuentro, contactos telefónicos de personas que podrían solucionar algún tipo de ayuda, por ejemplo, abogados o médicos, que nos permitirían, por ejemplo, si un compañera fuera detenido, contar inmediatamente con la protección del abogado. Y después, obviamente, algo que hacía hincapié María, que yo creo que es fundamental, que es el diálogo entre quienes organizan o quienes participan en la marcha, ¿no? Pero un diálogo en la construcción de redes sinceras. Y no que pase, como contaba María, esa desinformación o desinteligencia de que los gremios se retiraron de la marcha, dejando un poco a la deriva al resto de quienes manifestaban, empezar a trabajar un poco desde la confianza con el otro, con la otra. Nosotros como Museo de Diversidad participamos de la COMO, que es la Comisión para la Marcha del Orgullo, y ahí nos toca articular con agrupaciones de toda ideología, pensamientos, orígenes, la cual estamos hablando de reuniones de 50, 60 personas, lo cual dificulta por ahí el diálogo rápido, ¿no? Y pragmático. Pero bueno, lo que todos decimos es que cuando uno participa en las marchas, tiene que haber un diálogo concreto, real, honesto, y crear confianza entre los grupos, agrupaciones, asociaciones, quienes participan. Yo creo que en este contexto de violencia que hoy promueve el gobierno nacional, en la cabeza, en la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que coincidió con la doctora, es ilegal este centro que lanzó hace poco, esto de la inteligencia militar para la protesta social. Yo creo que hoy quienes tenemos la responsabilidad de conducir o por lo menos encarar procesos de reclamo, manifestaciones, tenemos la obligación de encontrarnos con los similares, ¿no? Con los que pensamos parecido, con los que creemos en la lucha colectiva, en los derechos humanos,
en la lucha de la defensa y promoción de los derechos de la diversidad, las disidencias, y entender que manifestar es necesario y en este contexto es casi una obligación ética y ciudadana hacerlo, pero también hay que hacerlo con cuidado, cuidado personal y cuidado colectivo. Entonces, ese libro que Camila, Nicole, nos han dado herramientas para poder aplicar en el día a día y en la manifestación. Pero creemos que desde UCR Diversidad estamos convencidos que el camino de la protesta social es no dejar espacio, pero espacios acompañados de otros y de otras y de otros. Empezar a juntarnos, unirnos, a dialogar, a construir redes, a construir nuevas estrategias. El contexto social hoy, más que el político, también nos marca un camino. Ya creo que las estrategias que teníamos antes, ¿no? Hace 10 años, 5 años de manifestación, de protesta, de reclamo social, de reclamo en los medios de comunicación, ya no nos alcanza. Hay que buscar nuevas formas, nuevos caminos, nuevas estrategias, pero reitero, siempre buscando que los parecidos, los que pensamos similares en algunas cosas, dejemos de lado las diferencias que podemos tener económicas, políticas, ideológicas, y nos centremos en la construcción de estrategias en lo que nos parecemos, en lo que creemos. En este caso, la lucha de los derechos humanos, la protección de derechos del colectivo LGBTQ+, las disidencias sexuales, todo aquello que hace hoy que este gobierno nacionalista política, que vuelve a Argentina, que no es nueva, pasó en la década del 70, pasó en los 90, surgió en la década del 2000 y hoy vuelve como casi en forma grotesca, ¿no? El mismo liberalismo, la política de la discriminación, el discurso de odio. Entonces yo creo que debemos encontrar nuevos caminos de autocuidado, de protesta y de entender que la manifestación social se tiene que dar en unidad, con valores y sobre todo con honestidad y con respeto. Yo creo que ese es el camino. La verdad que yo veo gente conocida y hemos cruzado caminos en la lucha y me siento un poco como darles eso, consejos. Es más, vengo más a aprender y a escuchar. Yo siempre dije que yo como hombre varón cis, hay dos etapas en mi vida. Antes del 2009 que militaba en la política partidaria y a partir del 2010 que encuentro en el NADEM, en San Luis, quienes fueron las que me empezaron a formar en mi militancia social y feminista. Yo vengo a decirles, yo vengo a aprender de ustedes. Y lo que puedo hacer es una experiencia como militante social y político es eso. Creo que el camino es el diálogo para poder cuidarnos y cuidarnos entre todos y todas en la manifestación social. Y yo creo que hoy el reclamo en la calle, en los medios de comunicación, en redes sociales, ya no es solo una cuestión de ética, es supervivencia. Tenemos que sobrevivir a este modelo violento, represor y antiderecho que hoy gobierna. Así que, bueno, a disposición, saben conmigo y esperamos las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Y ahora sí, vamos a habilitar una instancia que sea de intercambio, que sea de diálogo, en donde recuperemos las voces de las compañeras, de Darío, en esto tan importante que en esta sesión nos convoca, que tiene que ver y refiere al autocuidado y al cuidado comunitario, ¿no? Cómo hacerlo con las estrategias que las compañeras comentaron, con el conocimiento que hace falta tener, con la lectura de la coyuntura que es necesario hacer y bueno, con las inquietudes y preguntas que pueden llegar a generarse en este encuentro, podemos abrir el micrófono y tomar la palabra. Yo a lo mejor voy a, mientras a lo mejor se van pensando y se van formulando los interrogantes, las consultas o los comentarios, me quedé pensando cuando hablaba Camila y cuando nos compartía la proyección de las diapositivas y pensaba cuánto de eso que se piensa desde lo que tiene que ver el autocuidado y cómo de ahí se puede venir, se puede pensar en un cuidado comunitario
nos permite leer desde cómo el alcance que tiene, ¿no? Y cómo se construyen en esos afectos que tienen un carácter que es performativo, ¿no? Pensaba cómo, si nosotros pensamos el autocuidado y pensamos que esa posibilidad de cuidarnos a sí misma nos va a posibilitar cuidar de otros y tejer el cuidado con otros, termina siendo a partir de entender que ese autocuidado tiene un carácter performativo. Podemos construir desde ahí en el modo de hacerlo, ¿no? Porque nos ha pasado también en las prácticas políticas, en las prácticas sociales, de encontrarnos en momentos o en situaciones en donde ni siquiera podemos cuidar de sí y terminamos haciendo un esfuerzo tan grande que en algún momento eso se corta, ¿no? Eso se interrumpe, hasta termina generando un daño, porque hay algo ahí en esa práctica que no está teniendo ese carácter performativo, que tiene el afecto, que tiene el cuidado, que tiene la forma de mirarse a la par del otro, ¿no? Lo pensaba mientras Camila conversaba. Justo, Paula, gracias a ello por esa reflexión. También me haces reflexionar en otra cosa. Y es Mm, que cuando se habla de autocuidado, no se puede hablar de autocuidado sin conectarlo con los cuidados colectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando Nicole hablaba de la entrevista empática, de la contención emocional, los primeros auxilios psicológicos, es un primer cuidado colectivo que se está teniendo con la otra persona, pero también vienen algunas preguntas de cuáles son esas acciones personales, físicas, mentales, espirituales que tú misma estás teniendo. Entonces, están completamente articuladas. Y cuando hablamos del reclamo social, de la denuncia y la protesta, justo hay como una perspectiva holística alrededor y es que, eh, como nos dice Darío, ¿no? O sea, es un momento que no solo es estratégico hacer esta defensa, sino también es de supervivencia, pero al ser así hay un agotamiento colectivo muy tenso, ¿no? Por ahí me acuerdo de una frase que decía, no es depresión, es mi ley. Igual tiene un montón de complejidades alrededor, pero a lo que quiero llegar es que en el momento de agotamiento también se necesitan relevos, ¿sí? Se necesitan relevos y por tanto activistas, defensoras necesitan también su descanso. Entonces, por eso también es tan necesario revisar cómo estamos conectados nosotros en este performance de afecto que tú mencionas, Paula, porque hay una frase que utilizamos y es descansar es resistir. Efectivamente, para la lucha vamos a tener que descansar, tomar una pausa, revisar qué compañera está disponible, quizás tener un activismo a través de las redes sociales y otra compañera estar en las calles alrededor haciendo acompañamiento de derechos humanos, pero creo que está muy conectado al activismo, pero también el descanso y la pausa alrededor, porque si no, pues vamos a tener un agotamiento colectivo inconmensurable. Ahí como un poco el aporte. bien, bien, gracias. Sí, Leti. Ah, hola. Escuchando atentamente lo que decían las compañeras, nosotros hace poco en la universidad sufrimos una especie de represión organizada por un grupo de compañeros, no le puedo decir compañeros, sino de conducidos por referentes de libertarios y de la Franja Morada y que obstaculizaron o sea, un momento de protesta, golpearon a dos compañeras y demás, que fue nunca me había pasado yo milito desde después del secundario, o sea, y tengo casi 50 años y nunca en mi vida nos había pasado, o sea, que nos reprimiera la policía, digamos, como lo esperable, pero nunca me había pasado que un igual, digamos, que un compañero de trabajo o alguien u otro estudiante nos atacara, digamos. O sea, siempre hubo como mucho respeto. Esta es la primera vez que me toca vivir algo así. Y fue muy, muy duro, muy movilizante, absolutamente triste, complejo. Y creo que el más violento de todos los ataques que hemos sufrido, o que yo siento que hemos sufrido militando. em, y hubo dos compañeras que entraron, digamos, en estas situaciones que ustedes comentan, un ataque de pánico, la otra compañera fue golpeada, y me di cuenta en ese instante que dentro de los feminismos somos profundamente intuitivas en esto del cuidado, y
ustedes le pusieron palabras a lo que pasó después de eso. O sea, hubo un par de compañeras, entre las que me incluyo, que salimos corriendo a ver cómo estaban, a preguntarles que si necesitaban algo, cómo las podíamos apoyar, si necesitaban quedarse solas o necesitaban alguien que les contuviera. Em, y bueno, y se fue armando como una micro red de dos o tres compañeras que, oh casualidad, eran las feministas las que estaban ahí presentes y que estuvieron atentas, digamos, a esa situación de extrema violencia que sufrimos todas en general, pero que hubo personas que estuvieron por distintas circunstancias más afectadas. Entonces yo les agradezco profundamente a las compañeras que le pongan palabras porque nos permite explorar más en esta cuestión del autocuidado, en esta entrevista empática, para estar más presentes, para estar más conectadas con eso y más cuando tenemos cierta, digamos, cuando estamos prestando atención a lo que pasa. Porque dentro de las casi 100 personas que había ahí, eran muy pocas las que estaban prestando atención específicamente a aquellas dos compañeras que creo que la pasaron peor que cualquiera del resto, que todos la pasábamos mal, pero ellas fueron golpeadas y la otra chica entró en un estado de pánico o de, no sé, de ansiedad, no sé cómo, no lo voy a diagnosticar, pero... eh, y bueno, eso, agradecerles profundamente y seguramente ya estaremos llamando al teléfono ese para pedir, digamos, más orientación para cuando uno tiene que acompañar estos procesos. Así que yo, por mi parte, profundamente agradecida porque a partir de una realidad que me tocó vivir hace muy poquito tiempo, puedo visualizar la importancia de eso, ¿no? De ese acompañar en un concreto, en una situación que te viene de arriba, ¿no? O sea, porque uno no piensa que le va a pasar, digamos, lo peor. En una marcha, en un momento de lucha. Así que gracias, compañeras, profundamente agradecida. Ujú. Sí, 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 gracias Leti por compartir eso, para esto, ¿no? Como de manera tan coherente se puede ir pensando desde la práctica y desde las acciones concretas, de echar luz con esto, con colocar nombres, con empezar a ver que eso, cómo eso que sentimos efectivamente se ve imbuido en toda una red, que es una red que es política, que es social, y pensaba también en algo que me han hecho pensar y lo tengo anotado con compañeras de militancia, esta cuestión de no saber qué nombre dar o cómo conversar, ese agotamiento que se siente, que reconocemos que no es personal, que no se trata de algo personal ni con nadie, pero no tenemos forma de cómo poder pensar que es necesario que esa contención también sea una contención en esta conversación empática que es colectiva, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Muchas gracias por eso. Bueno, no sé quién más quiere tomar la palabra, quiere comentar algo, preguntar algo. También, gracias compañeras por sus comentarios y sus reflexiones que van ahí tejiendo este, este mural de todos nuestros aprendizajes. También decirles que si quieren escribir algo en el chat, también lo podemos leer. A veces no tienen micrófono, alguna reflexión, algún comentario, alguna duda, lo leemos en voz alta. Quería decir tapiz, tejiendo el tapiz. Ahí salió, ahí salió. Me parece que hemos sido muy claras y también que hemos dado herramientas que están a la mano y que sin duda nos van a convocar o contactar apenas lo requieran, pero me parece importante que quede disponible la, la posibilidad de seguir conversando en otro momento, ¿no? Sí, seguro. También quisiera agregar algo más que estaba como en esto que nos dice Nick de hilar el tapiz. Al inicio de la conversación les estuve comentando un poco sobre las violencias digitales, que es una de las
de las luchas, de las trincheras que tiene Vita Activa. Y justo que estamos hablando del derecho a la protesta, el reclamo, es importante también identificar cuáles son esas múltiples violencias digitales que pueden estar ustedes viviendo a través de WhatsApp, de Facebook, Twitter y a través de las redes sociales, porque pues claramente se presenta un contraste y es que la Internet también se vuelve una plataforma de defensa de los derechos humanos y de construcción cívica y de democracia, y al mismo tiempo también puede ser un lugar hostil de manera diferencial para mujeres, para personas LGTBIQ+, y por supuesto más para quienes tienen estas militancias sobre los derechos sexuales y reproductivos que en este momento tienen tantas personas antiderechos alrededor. Entonces, justamente nosotros, desde Vita y varias organizaciones que trabajan con derechos humanos y tecnología, comienzan a identificar y a tipificar esas múltiples violencias que se pueden vivir, como discursos de odio, doxing, por ejemplo, que tus datos privados luego tengan una información pública, y qué acciones y qué acompañamiento empático y amoroso se puede tener al respecto, porque a pesar de que estamos en la era digital y que ya llevamos bastantes años en las redes sociales, si nos sucede algo, un hackeo o alguna situación complicada teniendo en cuenta nuestros activismos, muchas veces no sabemos cómo recurrir y cómo atenderlo. Entonces también procuramos como tener esta mirada de cómo la Internet puede ser un lugar de defensa de derechos humanos y que al mismo tiempo hay unas violencias que debemos atender y que podemos, como Nick decía con un día en la vida de la auditoría digital, comenzar a medir vulnerabilidades, comenzar a medir qué puntos débiles nosotras tenemos en nuestra parte digital, en nuestra vida en línea, para fortalecernos y que nuestros activismos sean seguros también en ambos espacios. Algo que nosotros comenzamos a conversar mucho es que los impactos de las violencias en línea están completamente conectadas con nuestra vida presencial, y que esta violencia es real. Entonces también está buena que nosotros comencemos a hablarlo y que, por ejemplo, también tienen este contacto. Quería también ahora compartirles un libro, un informe de una organización aliada que nosotros tenemos que se llama Hiperderecho, y saca un informe sobre cibercuidados, un kit de cibercuidado para activistas, seguridad digital para activismo y reapropiarnos de Internet, y creo que puede funcionar también, por ejemplo, en espacios de movilización como el 25N que pasó o los que se vengan, sobre qué cuidados debemos tener teniendo este reclamo en la vida en línea. Entonces se los voy a compartir y bueno, ahí ahí estamos para seguir con otros diálogos. Muchas gracias, Camila. Es bienvenido ese material. Lo vamos a hacer circular también. Apenas lo subas acá, yo ya lo descargo para pasarlo también y compartirlo. Y retomamos esto, ¿no? De lo que tiene que ver con el comienzo, esta cuestión, esta necesidad de poder ir tejiendo entre todas y ir poniendo la información a disposición de una manera clara, de una manera precisa, que me parece lo que se pudo lograr en esta sesión, de saber cuáles son las herramientas con las que contamos, hacia dónde vamos, cómo lo tenemos que hacer o cuál es la forma que al menos se viene probando, que se viene intentando hacer y cuáles son las dudas que pueden surgir en función de eso también. Buenísimo, Camila, acá ya lo descargo. Bien. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra y si no, bueno, vamos a ir dándole el cierre a la sesión, pero no quiero dejar que nadie o que lo escriba y yo lo leo, sino que abra el micrófono. Bueno, entonces, primero que nada, agradecerles la participación de todos en esta sesión, en este encuentro. Muchísimas gracias a María Elía, a Nicole, a Darío, a Camila por sus intervenciones, por compartir, socializar esto que en definitiva es la forma en la que creemos que construimos políticamente, democratizando nuestros saberes y construyendo entre todos, ¿no? Valioso, es súper valioso el aporte que hacen. Leía recién el saludo de Nancy desde Panamá y qué importante es poder construir este tapiz, tejerlo entre todos y hacerlo desde lo que es Suramérica, desde lo que es el Caribe, desde lo que es la Latinoamérica, con una perspectiva de género, feminista,
interseccional. Celebro ese encuentro, agradezco su participación y bueno, desde mi parte, no más que agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, suele despedirse Majo, pero bueno, en este momento creo que perdió su conexión, así que lo voy a hacer yo en nombre, digamos, de ADEM, de la Cátedra Libre de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en nombre de Ruda. Y de todo, y espero no olvidarme de nadie, el profundo agradecimiento a nuestras expositoras, a Darío, y a todas las personas que nos acompañan desde la primera cohorte de la Cátedra Libre. Comentarles que vamos a seguir apostando el año que viene a fortalecer en esto, a ampliar, porque me parece súper interesante para los tiempos que se vienen, como decía Paula al principio, para defender nuestros derechos, para ampliarlos y un montón de cosas más, y que un gobierno nefasto como el que tenemos no nos va a parar. Bien, eso por un lado. Y a la compañera que decía que si va a estar disponible la grabación, por supuesto que sí, está todo grabado. En instantes se sube a YouTube y luego Majo, desde el correo de ADEM, les va a estar compartiendo los links. Y recordarles finalmente las dos hojitas para la aprobación del curso, donde ustedes conectan los conceptos, las ideas que trabajamos acá con su propia experiencia de trabajo, cómo le aplicarían. Algo muy sencillito, no más de 2 hojas, porque no queremos que a fin de año, digamos, trabarle la tarea a nadie, y que este curso se difunda y llegue a más personas. Bueno, se agradece compartir luego. Así que muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias, Leti. Gracias a todos. Un gusto. Que estén muy bien. Muchas Un gracias. gusto. Gracias por la escucha y por la participación. Un gusto enorme, compañeras. Muchos abrazos hasta todos los territorios. Gracias, Leti, Paula, Camila, María Elía, Darío. Gracias. 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 Gracias a todas, a todos. Nos encontramos pronto en la lucha. Así Sí, es. así es.